La identidad social consiste en la forma en la cual una persona se define sobre quién él o ella es. Esto incluye distintas características personales que se comparten con otras personas. De ahí que sea una identidad social y no personal. Esas pueden incluir el género, nuestro nombre, el autoconcepto que formamos y cómo nos definimos, nuestras afiliaciones políticas, la vocación, es decir, lo que nos dedicamos y una infinidad de otras características. La identidad social tiene bastantes dimensiones. La primera es la percepción del texto intergrupal, es decir, cómo percibimos a los grupos a los que pertenecemos. La atracción hacia el endogrupo, es decir, qué tanto esas creencias nos empujan a seguir formando parte de ese endogrupo. La despersonalización, que nos identificamos más como parte de ese grupo que como nuestra propia persona. Y la interdependencia de creencia, es decir, que nuestro set de valores que tanto se debe de alinear con el endogrupo. Según Jackson y Smith, la identidad social se puede clasificar en un margen bimodal de segura e insegura. Una persona con una identidad segura suele ser una persona que ve a los exogrupos de una forma más favorable, las demoniza o les hace hombres de paja menos y es más crítico con su propio endogrupo y entiende que el endogrupo puede ser menos homogéneo. En cambio, una persona con una identidad muy insegura es todo lo contrario, se protege mucho a su endogrupo y critica mucho al exogrupo. El autoconcepto es cómo nos definimos. Este puede ser subjetivo, es decir, la habilidad que nosotros tenemos de saber que existimos. El objetivo, que es la capacidad que tenemos de ser objeto de nuestra propia atención. Y la autoconciencia simbólica, que es la capacidad que tenemos de definirnos a nosotros mismos con palabras. Otros aspectos del autofuncionamiento: focalización, vigilancia y eficacia. Focalizar la atención en el self o en el mundo exterior. La autofocalización, la autovigilancia y la autosuficiencia son componentes importantes del autofuncionamiento de la investigación y teoría sobre el self. La autofocalización es el grado en que la atención es dirigida hacia nosotros y no al mundo exterior. Los niños pequeños dirigen primero su foco de atención hacia el mundo exterior, pero entre la infancia y la adolescencia la autofocalización se incrementa. Los adultos difieren en el grado de autofocalización. Las personas autofocalizadoras, principalmente las mujeres, tienen sentimientos más negativos en respuesta a interacciones sociales desagradables. Con la autorregulación podemos variar el foco de atención, pero tenemos que ser capaces de reconocer la necesidad de controlar los pensamientos. Vigilar tu comportamiento mediante señales internas o externas. La autovigilancia, self-monitoring, se refiere a la tendencia a regular el propio comportamiento con base en señales externas, tales como las reacciones de los otros, alta autovigilancia o a partir de señales internas como nuestras propias creencias o actitudes. Autoeficacia, tener confianza en uno mismo. La autoeficacia es la evaluación de la propia persona sobre su habilidad o competencia para ejecutar una tarea, alcanzar una meta o superar un obstáculo. Las personas con esta autoconfianza alta tienden a abandonar con mayor rapidez tareas irresolubles, a diferencia de las personas con baja autoeficacia. Bandura propone la autoeficacia colectiva, que es la creencia compartida por los miembros de un grupo en relación con la acción colectiva como medio para alcanzar los efectos deseados. Quienes no creen en esta autoeficacia asumen que no pueden hacer nada para que las cosas cambien, lo que los hace renunciar y convertirse en apáticos en relación con temas políticos. Los individuos frecuentemente carecen de sentimientos de autoeficacia en situaciones interpersonales que se basan en habilidades sociales inadecuadas, atribuciones inapropiadas y la falta de disposición para tomar la iniciativa de ser amigos. El hecho de categorizarnos como masculino y femenina puede ser el elemento más crucial de la identidad personal. Es normal que no nos preocupemos por el origen de nuestra identidad, sin embargo, es raro encontrar a alguien que se le haga indiferente ser identificado con un sexo. Los términos sexo y género son utilizados de la misma manera. El término sexo se basa en términos biológicos, las diferencias anatómicas y fisiológicas determinadas genéticamente, mientras que el término de género está basado en roles, comportamientos y preferencias asociadas con el sexo de un individuo. Siempre ha existido una discusión en el origen del género. La antropóloga Catherine March una vez dijo que sexo es a género lo que la luz al color, queriendo decir que el sexo y la luz son fenómenos físicos, mientras que el color y el género son categorías influenciadas en la cultura. La sociedad se encarga del desarrollo de la identidad de un individuo. Desde el anuncio del embarazo, la primera pregunta es sobre si el bebé es niña o niño. Luego se le asigna un nombre de acuerdo con su género. Los colores, que si rosado para la chica o azul para el niño, la decoración de la habitación y por último los juegos. En forma gradual, el infante va adquiriendo la identidad de género y desarrolla un sentido del self que incluye masculino o femenino.
A partir de los 4 años es cuando el niño empieza a comprender la importancia de la consistencia de género. Aunque ya es asumido que la mayor parte de las diferencias entre los hombres y las mujeres se fundamentan en componentes biológicos, se ha demostrado que muchas propiedades son adquiridas. La teoría del esquema de género sugiere que los niños en general tienden a organizar la información sobre sí mismos de acuerdo con las definiciones culturales. A medida que el niño crece, pasa por la tipificación de sexo, es decir, que entiende los estereotipos considerados correctos en la sociedad con respecto a su género y aprende una buena parte en base a los comportamientos de sus padres. Mientras las normas sociales sigan siendo tradicionales, cada género tendrá comportamientos típicos. Los hombres tienen que ser fuertes, dominantes y asertivos, y las mujeres tienen que ser educadas, susceptibles y emocionales. Dentro de varias civilizaciones, la masculinidad es beneficiosa. Esta se asocia con riesgos y trastornos del comportamiento que acortan la vida, mientras que la feminidad se asocia con la depresión. Roles de género en casa y en el trabajo. A pesar de haber muchos y notables cambios en los roles de casa entre el hombre y la mujer, aún siguen los papeles tradicionales de los mismos, especialmente en sociedades occidentales. Muchas veces se distribuyen los quehaceres en base a su género, como las mujeres en trabajos de cocinar, mientras que los hombres se encargan de labores como pintar el garaje. No solo en la casa, sino que en las universidades, el género afecta el comportamiento, llevando a conclusiones como el decir que el trabajo de la mujer es menos eficaz y que la del hombre consigue más éxito. Cuando nos preguntamos por qué los roles de género tradicionales siguen siendo tan poderosos en el siglo XXI, la respuesta es que la creencia en estas diferencias entre el hombre y la mujer parcialmente viene de la tradición judeocristiana. Los hombres fueron originalmente elegidos como los dueños de sus familias y se instruyó de este modo a sus esposas. Aunque ha pasado mucho tiempo desde ese entonces, aún hoy las diferencias de género tienen un fuerte soporte cultural. Por ejemplo, en los libros de niños usualmente vemos los clásicos como Blancanieves y más, donde una dama en auxilio necesita soporte masculino para ser salvadas, y podemos enlazar el estereotipo de videojuegos en donde los niños juegan con acción y las niñas más con delicadeza. Al hablar de los roles biológicamente, nos vamos a los básicos atributos psicológicos entre sexos que suelen remarcar los factores biológicos basados en la evolución y el comportamiento intrapersonal biológico, en el cual se puede enfocar en la relación a la diferencia de los niveles de hormona masculina, testosterona, apuntando que los hombres se comporten de manera más dominante que las mujeres. Los hombres con los niveles más altos de esta hormona tienden a elegir ocupaciones relacionadas con el dominio y el control, como abogados y políticos, mientras que las mujeres son más propensas que los hombres a estar conscientes de sus emociones y están sujetas a presiones sociales que las inducen a ser cooperativas y generosas, antes que competitivas y egoístas. En general, personas de culturas individualistas asumen que el self permanece constante, pero es muy fácil asumir que este concepto cambia y en efecto cambia a lo largo del tiempo. Aunque podamos tener una imagen clara del self futuro, las otras personas tienden a percibir solo tu self presente, y a diferencia entre ambos selves pueden conducir a malentendidos. Los optimistas tienen más confianza que los pesimistas en el logro de cambios positivos del self, y viceversa. Ahora, hay factores externos que afectan el autoconcepto, y aunque las personas con frecuencia realizan esfuerzos para cambiar sus autoconceptos, la mayoría de los cambios son el resultado de factores distintos a la automejora. Cosas como comenzar un nuevo trabajo tienden a producir cambios en este tipo de conceptos. Luego podemos ver la sección del autoestima o las actitudes hacia nosotros mismos. La autoestima se refiere a la actitud que se tiene sobre uno mismo y que oscila entre lo muy negativo y lo muy positivo. Básicamente, consiste con el primer concepto, que sería valorarse a sí mismo. Por ejemplo, tener una autoestima alta significa que el individuo gusta de sí. Esta evaluación positiva se basa en parte en las opiniones de los otros y en parte en experiencias específicas. Por ejemplo, un hecho común en las escuelas de Estados Unidos es que los estudiantes afroamericanos tienen un desempeño académico inferior al de los blancos. Esto podría ser causa de diversos factores. Podría ser por problemas de autoestima, o también podría ser por el hecho de que se espera menos de ellos, siendo esto un factor externo. A esto nos referimos con que en el área de la autoestima hay factores externos que pueden influenciarla de manera bastante
intensa.